39, pero ahorita tengo 19. Pero pues también no podría sacar a alguien que no esté, ¿verdad? ¿Qué tal si sí quiere entregar? Mm, Vamos a ponerlo así como vienen las listas. Y así los vamos a dividir. Entonces son... no sé si alguien ya no venga, ¿verdad? Pero quién sabe. Son 39 entre 7. Tocaría como de 5 o 6 revisar a la por clase. Yo creo que sí da tiempo revisar a unos 6. No, ¿verdad? ¿Cómo que lo puso 13? 39 entre 3. Ah, no, 13. Nos quedan un montón. Este. ¿Cómo la hacemos? ¿Cómo la hacemos? Al ratito en el grupo voy a poner. Este. ¿Quién todavía va a entregar final, no? Para saber. Ya que lo ponga ahí en los comentarios. Porque a lo mejor por aquí algunos ya ni siquiera vienen, ¿verdad? Ya no van a venir. Para no contemplarlos. Ahorita de los que están, voy a ir pasando lista y me van diciendo si quieren de una vez, qué día quieren revisar, dándoles preferencia a ustedes que están pues ahorita conectados, ¿verdad? Ya me dicen si quieren revisar el 30, el 6 o el 13 de junio. ¿Va? El día que que se les haga más práctico, ¿verdad? Entonces, les voy diciendo su nombre, ya me van diciendo qué día quieren revisar, ¿no? Ya los que no estén, ya que en la semana y en el grupo de WhatsApp, ya los organizo yo, ¿verdad? Entonces, por ahí está Arenas Velázquez Zeus. Sí, aquí ando. ¿Qué día? El 6 está bien. Sí. Ávila Pérez Rafael. Aquí estoy. ¿Se puede el 13? Sí, le quiere. Bautista Gracias. Castrejón Edson. Sí, aquí estoy. El 13, por favor. Ok. Benítez González Niriel. um, Carrillo Reyes Ingrid América. Chávez García Mauricio. Cristino Macedonio Joaquín. Sí, el 6 está bien. 6. Cristóbal Roque Ángela. Escobar Sánchez Juliet. Igual el 6. García García Eric. García Gorrosquieta Bárbara. El 6, por favor. García Rodríguez Emanuel. Gómez Martínez Luisa. González Flores Vanessa. El 6 está bien. Guadarrama Cruz Natalia. Lezama de Jesús Wendy. López Mireles Alma. El 13, de favor. López Ramos Lisbeth. Por ahí creo que habló, ¿verdad? Pero no se escuchó. ¿Se puede el 6? Al 6. Manso Rodríguez Wendy. 3 está bien, por favor. Martínez Flores Zulma. Mena Vargas Enrique. Morales Martínez Paulina. Nájera Valdés Alain. Disculpe, aquí. Creo que no escuchó a mi compañera Luisa Fernanda. Es que creo que tiene mal el micrófono. ¿Qué Ella digo? sería el día 6, de favor. Ok, Gracias. sí.
Helen Yatsiri. El 6, por favor. Palacios Hernández. Pérez Hernández. Ramírez Villanueva. El 13, por favor. Salgado Olivo. Salinas Rufino. El 13, el 6, por favor. Salmerón Mendoza. El 13, por favor. Sánchez Jiménez. Solís Cortés. El 13. Torres Moreno. También el 13. Valencia Cervantes. El 13, por favor. Vargas Jacobo. Vélez Reyes. Jiménez García. Álvarez García. Y Díaz Nava. Ok. Más o menos son 3, 6, 7, 8, 9. Van 9 en el 13. 3, 6, 9 y 9. 9 en el 13 y 9 en el 6. Nadie quiso la que viene, ¿verdad? El 30 de mayo. Entonces ya los que no están, ya les mando que les toca revisión el próximo sábado, ¿va? Les mando ahí mensaje por el WhatsApp. Entonces, ya vimos lo de las revisiones, ¿verdad? Entonces ahora vamos a ver luego 2 presentaciones. Bueno, son 3. Son 3 presentaciones. A ver, a ver, a ver, a ver. Mm, mm, mm. Vamos a ver un poquito ya ahorita esta no es de Photoshop. O sea, ya con las herramientas que hemos estado viendo, que si ustedes dan cuenta son muy básicas, ¿no? Y creo que con esas ya es posible. Y ahorita también les voy a mandar unos como videos muy puntuales de ciertas herramientas que se pueden utilizar como rápido y prácticas, ¿no? De Photoshop. En el entendido que habíamos mencionado en un inicio, ¿no? Que ahorita creo que es más de practicidad y velocidad, tanto como de tanta así calidad, ¿no? De Photoshop. Entonces, en estas diapositivas, primero vamos a ver cómo se puede hacer una composición de las láminas de presentación y un poco ya más a detalle la conformación de vistas o de renders pues en este entendido de que no necesariamente ahorita tenemos como mucha la idea de láminas de presentación para las entregas de diseño, ¿no? Así como de que, como siempre nos piden láminas, como que tenemos esa idea de que solamente las vamos a estar ocupando ahí. Pero no, o sea, sí creo que es importante luego en ocasiones los proyectos o ya más real que ustedes puedan llegar a desarrollar o ya estén tal vez desarrollando. Pues se presenta, ¿no? Muchas veces un rendercito de una fachada de un proyecto de una casa o un detallito de una cocina o como detalles muy puntuales de un proyecto que tengan que entregar en cierto lado. No tan académico, porque esas láminas son muy pues, como de academia, ¿no? Muy de concurso, muy como para revisión de clase. Pero también se pueden hacer como la composición muy limpia. Y de hecho, ahorita si ustedes han visto algunos concursos tal vez de arquitectura o entregas así en otras universidades, pues ya ahorita como que se está simplificando muchísimo, ¿no? Se entregan como muy limpias las láminas, o sea, casi es más 2 renders, un párrafo de texto y el plano, y ya, o sea, hasta ahí llegó. Y anteriormente sí eran así como las que ven ahorita en su pantalla. Ya creo que como había tenido como ese auge de Photoshop, como la edición
fotografías y el render por sí mismo, como que se quería explotar así un montón las herramientas, ¿no? De transparencia y cambios de color y la edición de la foto. Y llegaban así las láminas como las ven ahí, ¿no? Así como que un montón de colorcitos, un montón de información. Pero ahorita no, o sea, como que se ha simplificado ya muchísimo todo y hasta en los concursos, o sea, ustedes van a ver láminas que son 4 renders, un plano y un texto, fondo blanco, así texto Arial 12, Arial 18, negritas y ya nada más, ¿no? No es necesario tampoco así que se metan un montón a la edición. Creo que con las herramientas que vimos de recorte, transformación, poner reglas, tal vez, lo de las reglitas de las líneas guía, eh, agregar texto, ya sea en Photoshop o en algún otro programa, y lo de las transparencias, tal vez quitar fondos, y lo de capas de fusión, o sea, como fusionar 2 capas, con eso ya tienen las herramientas básicas para poder armar una buena lámina. Ya de ahí depende ahora mucho pues, lo del proyecto arquitectónico, ¿verdad? Entonces tendría que es lo que vamos a ver ahorita al final, ¿no? Cómo nosotros podemos encuadrar bien renders y fotografías, ¿no? Quiero saber como diferentes opciones o propuestas de organización. Mm, Eso es muy subjetivo, ¿no? En realidad, alguien podría decir, no, no me gusta mucho esa lámina, ¿no? Que ve en la pantalla porque tal vez hay muchos ángulos, ¿no? O hay mucha información, se ve muy saturada y es completamente válido el comentario, la observación, pero en algunas ocasiones, pues sí se pide muchísima información en las láminas, entonces es necesario agregar mucha información, ¿no? Y tal vez en dimensiones muy pequeñas. Yo en diseño, por ejemplo, siempre les digo, no, pues la lámina yo la voy a ver así como que a 1 metro, ¿no? 2 metros se las voy a revisar. Entonces los textos, pues sí pongan textos pequeñitos, ¿no? Pueden poner diagramas muy pequeños como los que ven acá abajo, esos 6 cuadritos en la parte inferior. Les digo, sí pónganlos, porque yo sí los voy a revisar como de cerca, ¿no? Pero en algunas ocasiones las condicionantes es de que pues, es una lámina que van a revisar, no sé, a 3 metros, ¿no? 4 metros. Entonces ahí tal vez sí son renders más grandes, ¿no? Son textos más grandes. Ya para clientes, por ejemplo, pues a lo mejor los clientes ni siquiera van a leer, ¿no? Textos si vas a poner. Entonces los clientes es más de, pues a mí muéstrame cómo va a quedar el proyecto, no es más de muéstrame un render y ya, ¿no? No me expliques todo el contexto que desarrollas. Tal vez a lo mejor alguien sí va a ser necesario explicarle, porque en ocasiones sí les interesa mucho como esto del asoleamiento y las ventajas, ¿no? Es mucho así como que ventaja, dame que yo voy a ganar, ¿no? Con la propuesta que me estás dando, ¿no? Tal vez los materiales, y ayuda mucho, ¿no? Pero ya para de manera académica, pues es más como, a mí sí pónmelo en texto, ¿no? En diagramas que yo pueda interpretar. Entonces, no podemos decir si uno está bien o está mal, ¿no? Simplemente son ejemplos y en este caso es más de organización. Muchas veces se les pide como esta retícula, de hecho creo que es también hasta en diseño, creo, en métodos, alguien como que siempre les explica la de la retícula, ¿no? La de los cuadritos. Entonces siempre casi están diseñando así por pura retícula. Pero en realidad también en las láminas podemos tener como esa diferencia de que puede ser también libre, ¿no? O sea, simplemente yo puedo decir si el render lo pongo arriba, abajo, si el texto no le pongo justificación. O sea, creo que hay como esas dos variantes. A mi criterio, creo que se ve mayor organizado de manera, pues no profesional, digamos, pero de manera como para la gente común, o gente que no, mejor dicho, gente que no estudia arquitectura, pues que se entiende más claro así en retícula, ¿no? Les es más fácil de entenderla. Ya de manera académica, pues creo que es en esta parte como entre comillas artística, la composición libre en ocasiones es un poco más atractiva. En este caso, vamos a ver, hay una cierta retícula que se utilizó en donde se acomoda información, lo que nos va a ayudar mucho a acomodar información. O sea, si ven ahí en esta, tenemos ahí como el puro texto en unos cuadritos que son 3, 6, 12 cuadritos, ¿no? 14 creo que en el texto de abajo. Entonces tú ya estás definiendo exactamente dónde tiene que ir ese texto. El texto, si ven ahí, todavía no está justificado. Es un texto que sí tiene ahí como unas sangrías del lado derecho, pero no se ve así como bien rectísimo. También es como a criterio de ustedes cómo decidan ponerlo. Yo sí soy así como muy, muy meticulosito ahí de que estar ahí checando y ahí no está justificado, justifícalo, ¿no? Pero pues
van gustos, pero a mí sí me gusta mucho que esté como muy bien pensado, ¿no? Es como en revisión de proyecto arquitectónico, tú tienes que estar revisando, ¿no? Así como que las aristas y los aplanados, todos estén así bien alineados, pues en las láminas lo mismo, ¿no? En este caso, si ven la retícula, ayuda mucho como a identificar ciertos elementos que nos ayudan como a conformar la lámina. En este caso, la identificación de estos cuadritos, hago muchísima como referencia de la composición de la lámina, porque también tiene que ver mucho con diseño. O sea, cuando ustedes diseñan, la colocación de ciertos elementos en planta de conjunto están determinados por todo el proyecto en conjunto, digamos, y conectado al terreno, conectado al volumen principal, conectado al acceso, conectado a los árboles existentes. Es más como de diseño, ¿no? Pero casi siempre les digo, ¿no? O sea, cada una de las líneas que tú traces en la planta de conjunto tiene que tener una referencia y una justificación. En este caso de la lámina, es decir, ¿por qué elegí que el cuadrito verde iba a estar exactamente colocado aquí? Entonces no fue así al azar, así como de, voy a aventar el cuadro ahí donde caiga. En este caso hay una retícula guía que nos determina que está alineado, pues tan solo en la parte vertical al render, ¿no? O sea, esta sección de acá. Y no sé, en la parte, creo que ahorita nada más esa, ¿no? Está alineado y está alineado al siguiente cuadrito que está aquí abajo, ¿no? Entonces estos y estos tienen una cierta relación ya existente. El de acá abajo está alineado a la parte en donde termina el render y tiene una medida exactamente cuadrada, que es la de la retícula principal. Entonces, si yo decidiera poner, por ejemplo, aquí un cuadro, que dijera, pues yo también quiero poner cuadros, ¿no? Voy a poner uno aquí. Entonces, este cuadro ya ni siquiera alinea con la terminación del lado derecho, no alinea tal vez con el de abajo. Entonces ahí, pues, está como raro, ¿no? O sea, simplemente ya rompió como la retícula que existente que yo había marcado. Entonces, por eso se justifica que estos 4 cuadritos estén ahí. Y así funciona con todo lo demás, ¿no? Entonces aquí vamos a ver un cuadro ahí de texto verde, 4x4. Aquí vamos a bajar toda esta franja del texto en forma vertical. Aquí vamos a estar agregando otros 4 cuadritos que tienen relación con el cuadro de texto de la parte superior. Entonces, en esta creo que es importante identificar eso, ¿no? Las referencias que tienen todos los elementos que yo voy agregando en mi lámina. De parte de la cuadrícula, pues podemos hacer un montón de divisiones, ¿no? No nos podemos quedar nada más así en puro cuadrito, 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 ¿no? Entonces, la podemos partir como de guía, así base, y de ahí poder hacer un montón de propuestas que nos puedan ayudar a hacer láminas de diferente composición, no simplemente pura retícula. Y aquí vamos a ver ahí varios ejemplos, ¿no? Todas parten de una retícula, pero si ven ya hay algunas que ya no se ve como muy clara, ¿no? Por ejemplo, acá voy a ver un cuadro ahí muy grande, voy a ver ahí ciertos elementos verticales que ya son rectángulos, entonces ya rompe, ¿no? En las partes de los superiores ya voy a ver triángulos, ¿no? Entonces las diagonales o cortes en diagonales de mis cuadrados ya me forman otras geometrías que también pueden ser interesantes. Entonces esta composición ustedes la determinan, ustedes definen cómo la quieren realizar. Muchas veces ya de manera muy puntual en los concursos, pues uno trata, ¿no? Que la lámina tenga mucha relación con el proyecto. Entonces, si mi proyecto no se tiene como, no sé, unas pérgolas, ¿no? Así como que es un proyecto de mucha pérgola o mucha celosía, pues a lo mejor busco que en la lámina haya ciertos elementos como muy repetitivos que me ayudan a tener cierta relación. Y eso mismo va a suceder como con con la paleta de colores, ¿no? También suele suceder. ¿Cómo se hacen estas? En esta imagen vamos a ver este es Illustrator, ¿no? Nosotros no vimos Illustrator, pero en Illustrator podemos hacer ciertos patrones de columnas para acomodar información, pero ese también nosotros lo colocamos, no es como que el programa nos los dé. En el Photoshop, en el más nuevo, ahí sí creo que ya podemos poner ciertas como plantillas que ya nos dan una distribución así de, pues mira, aquí está esta ya establecida, mete tu información ahí. Yo creo que es lo que sucede con Canva, ¿no? Creo que en Canva también ya hay plantillas de láminas en donde metes la información y ya vienen paletas de colores, ya vienen geometrías, ya solo te vas agregando el texto. Ahí el detalle es de que llega un punto en el que en entregas de diseño hay un montón de láminas igualitas, ¿no? ¿Por qué? Porque todos ocupan la misma plantilla. En Photoshop, pues es con lo de las reglas, ¿no? Que les decía, les dan clic aquí en la reglita y las jalan y ustedes solitos las van acomodando.
Pues yo quiero una regla acá, yo quiero una regla acá, yo quiero una regla en esta posición, y hacen su retícula, ¿no? Aquí vamos a ver una lámina que en todas estas anteriores pues hemos estado viendo las líneas, ¿no? Y la cuadrícula. Esas obviamente son de guía. Ya de manera final nosotros vamos a ver la composición de la lámina así total, ¿no? Entonces, pero esta tiene un patrón, una retícula atrás que está ahí marcada. Entonces, que en ocasiones se ve como muy clara, ¿no? Ustedes aquí ya la van a ver muy, muy clara y marcada. Pero aquí ayuda mucho eso, tal vez que aquí tengamos una columna así de puro corte, 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 corte. Ver esa como continuidad que tiene, ¿no? Todos los cortes tienen cierto patrón de corte del terreno de un mismo material. Vamos a ver aquí un plano como de conjunto. Este plano de conjunto está determinado tal vez por el mismo ancho de los dos cortes de acá. Aunque estén separados, tienen cierta relación que ayuda a que se vea acomodado y pues bien, ¿no? La lámina. Si yo planta de conjunto lo hubiera cortado aquí, pues a lo mejor no tiene relación, pero hay algo raro. O sea, alguien que se pone como a revisarla, vamos a ver la composición de la lámina, si va a decir, pues hay algo extraño, ¿no? Pero si a lo mejor acá abajo ya meto, no sé, escala gráfica y ciertos datos de aquí de la planta de conjunto, una simbología, pues ayuda a conformar de que alinee con el del lado izquierdo. Como si fueran guiando ahí la retícula. Vamos a ir pasándolas ahí rápido, pero les voy a mencionar como ciertos detallitos que creo que a ustedes les pueden funcionar. Por ejemplo, acá abajo, vamos a ver que se agregó, que esto también es muy común luego en las entregas de diseño, se agregan como un render así aéreo completo, pero por la poligonal del terreno, que en ocasiones es irregular y el render es isométrico, pues terminan así en punta, ¿no? Casi siempre, ¿no? Terminan como en angulares. Entonces luego hay unos sobrantes, que luego esos sobrantes, ¿qué pasa, no? Con esos sobrantes. En este caso, la solución que se le dio aquí, pues fue agregar una planta de conjunto, ¿no? Y como la planta de conjunto está con esa inclinación, pues hay una integración del render con la planta de conjunto, ¿no? Y se ve bien. Luego, si aquí me ponen, por ejemplo, así una planta arquitectónica, por ejemplo, y aquí queda un triángulo ahí en blanco, pues no está del todo correcto, ¿no? Si ven esa lámina, pues sí se ve, hay mucha información, ¿no? Tal vez para alguien podría decir, no, ya es muchísimo, ¿no? Ni siquiera se ve, ¿no? Todo eso, pero es muy, muy de cuestión académica. Ya en esta imagen, si ven, pues mucho parte de las proporciones, ¿no? De las composiciones, que sería más eso, proporciones, cuestiones estéticas de patrones que ya existen, que podríamos decir que funcionan. Entonces, pueden ser como geometrías básicas, o por ejemplo lo de la sección áurea, ¿no? Que muchas veces se nos menciona en arquitectura. A partir de eso podremos decir que el foto, elemento, volumen, es estético, ¿no? Se ve bien, ¿no? Tiene las proporciones adecuadas para que tú lo veas y te sea como agradable. Ahí vienen las proporciones del 1:6:18 de las retículas, que no necesariamente, pero yo he visto que sí funciona. O sea, sí les podría decir que, por ejemplo, el diseño de ventanas por sección áurea o el diseño de alturas por sección áurea. Pues luego yo lo trato de como de aplicar, ¿no? Así como de voy a hacer una fachada, ¿no? Entonces sí trato que las ventanas tengan cierta proporción, o por geometrías básicas, o ya en dado caso, por proporciones de 1:6:18, ¿no? Entonces, el más claro ejemplo de esto aplicado aquí, porque podríamos decir qué relación tiene, ¿no? ¿Cómo yo lo podría aplicar? Las láminas, por ejemplo, bueno, las hojas, las medidas de las hojas que nosotros conocemos como carta, doble carta, hasta el 90:60, que sería 11:17, ¿no? Creo. No, 24:36 pulgadas. Está determinado pues por proporciones áureas, ¿no? Por medidas pues sí, del pi. Todas las medidas de las hojas, por ejemplo, el A1, el A2, la A3, la 4, A5, A6, A7, están determinados por eso, ¿no? Por estas proporciones que tienen esas hojas. Entonces, si nosotros hacemos una retícula determinada por la proporción áurea, va a encajar muy bien en la dimensión total de nuestra hoja. Aquí vamos a ver como un ejemplo de cómo hicimos una distribución en una hoja, ya sea doble 90:60, por ejemplo, en sentido horizontal, en donde hicimos los cortes ahí cuadrados, o hicimos unos rectángulos que seguramente están proporcionados como por una sección. Y podemos decir que se ve bien, ¿no? No hay una cierta elementos que se vea como chuecos, ¿no? O sea, de manera así general, estética al ojo humano, pues se ve correcto.
¿no? No está mal. Se vería tal vez mal, o sea, si este no tuviera el mismo ancho que este, o sea, les digo yo que como que siendo ahí revisando como detallitos, o me gusta que quede como bien. O sea, si este ancho el primero estuviera como por acá y este estuviera como así, estuviera más ancho y aquí fuera uno cuadrado y el otro ya fuera como un rectángulo, ya hace como que ruido, ¿no? Así como que no encaja ahí del todo bien. Vamos a ver aquí otra propuesta ahí de láminas con ciertos elementos por ejemplo, aquí las plantas arquitectónicas. Aquí la observación es esto, así como que siempre en sus plantas arquitectónicas, que ahorita, por ejemplo, a los de octavo, que estamos revisando láminas, les digo mucho eso, ¿no? Como las láminas son muy, en este caso, académicas, o sea, yo necesito ver qué es, o sea, necesito entender el proyecto así general y rápido. No necesito ver, por ejemplo, acá tal vez trae unas cotas, no sé qué dimensión sea la lámina, ahora tendremos que saber. Pero si me traen todo con una misma calidad de línea, no, pues está bien difícil entender cómo es el proyecto en total. Y aquí se ve como muy claro, ¿no? Entiendes que es como todo este volumen, vamos a ver aquí otro volumen de por acá, tenemos un elemento que conecta de esta sección, vamos a ver otro volumen de este lado, vamos a ver toda esta sección. Todo esto negro, pues habrá como que pensar bien todo el proyecto, no sea como un lago, un espejo de agua o algo, pero ya está determinado que esta sección es algo, ¿no? Algo que suma. Entonces, a partir de esos 4 volúmenes y esta sección negra ya se entiende todo el proyecto rápido. Pero si tuviéramos puras líneas, no aplica. El de acá abajo como planta de conjunto, se entiende la geometría así rápido, total del volumen. Entonces, en estas secciones de los planos, pues calidades de líneas, ¿no? Es como lo que manda y lo que manda mucho. Entonces, si recuerdan, vimos cómo pasar las plantas arquitectónicas a las láminas, pero en muchas ocasiones depende mucho de dónde viene, o sea, de la base, que en este caso es el Revit o el AutoCAD, pues cómo venga la información de salida, no tanto como pasarla, porque pasarla, pues, eso es muy sencillo, ¿no? Que vimos un poquito cómo resaltar las líneas, ¿no? Pero si no vienen así con grosores o con hatch, aún así es muy difícil, ¿no? Como rescatar el render. Ahorita vamos a ver lo de los encuadres en los renders, pero pues aquí se puede ver como un render como muy principal o como el más importante que siempre viene como por ahí. Aquí viene una explicación como de zonificación. Vienen ahí varios renders acá. Yo los veo a mi punto de vista aquí ya un poquito apretados, ¿no? Ya son muchos, ¿no? Entonces, eh, tal vez ahí también hay que tratar de separar los renders. Se ven aquí un poquito separados. Si ven ahí no están completamente pegados. Hay una separación de una línea blanca, pero es muy delgadita. Y luego por el contenido de los renders se pierde un poquito ahí la información. Tal vez un poquito más de separación o tal vez un margen en cada uno pueda ayudarnos. Vamos a ver cortes aquí abajo. Si ven ahí el corte del terreno, también siempre se los pido en las láminas, que agreguen corte de terreno, porque luego dejan los renders así volando, ¿no? Así como en el aire. Entonces sí es necesario como que poner el terreno, la línea de tierra bien marcada para que se entienda que es el suelo, ¿no? Que es un corte. Ya abajo creo que vienen, esas son como fachadas, ¿no? Pero ya vienen hasta abajo, hasta el nivel de la lámina. Entonces eso también aprovecharlo muchas veces como la línea guía, bueno, la línea base de la lámina o la línea del perímetro de la lámina, muchas veces se ocupa para eso, ¿no? Como para agregar como asentar el proyecto, ¿no? En ocasiones, bueno, casi siempre yo ocupo como, da cosa de presentación ya de casa, o sea, si pongo como la fachada o el render hasta abajo asentado hasta la parte inferior, porque luego si lo avientas arriba y si es muy fachada, parece como que está volando, entonces luego no encaja bien. Entonces casi siempre aviento como los renders hacia abajo, de fachada así frontal, y ya arriba mejor este texto o alguna otra información. En esta, pues, lo de los colores, paleta de colores, ¿no? Este es como el ejemplo muy claro de cómo se ocupa como, que es verde aqua, ¿no? Como azul cielo, a la integración de toda la lámina. Entonces, ya ven aquí los colores aplicados en cada uno de los volúmenes, está determinado, pues, por ese que se hace hace el cielo, ciertos elementos del render, vean aquí hay como una maceta en azul, aquí hay otra azul, hasta las personas, ¿no? Así como de que está en color azul, en azul, tal vez en otros tonos azul, aunque en ocasiones tal vez los colores fallen, o sea, tampoco la intención creo que actualmente ya no es buscar renders así que
quiero que se vea así como si fuera real, ¿no? Así como si ya estuviera completamente construido. Creo que ahorita tiene muchísimo más valor la representación más, pues más artística, más elaborada, en donde digas, ah, mira, pues como que sí, obviamente se ve que es editado, ¿no? Se ve que es una representación más gráfica de alguien. Entonces, pero tiene más valor que algo muy real, ¿no? Y más ahorita con la IA, creo que ese es el diferenciador que ustedes pueden llegar a tomar. Creo que ahorita muchísimos de los de arquitectos y no arquitectos, es como que personas que no se dedican bueno, que no, pues sí, que no se dedican a esto, que no estudiaron esto, les es muy fácil ya sacar un render, no sé, como que ya en la IA lo pueden sacar muy fácil, pero ya sacar esto, por ejemplo, sí se necesitan de ciertas, pues información, habilidades, ¿no? No cualquiera lo puede llegar a sacar, o menos, pues no cualquiera, ¿verdad? Es como que menos cantidad de personas pueden sacar esas vistas. Eh, Vamos a ver aquí como se ve muy marcada aquí la retícula, o sea, si ven, sí se ve muy claro, ¿no? Donde van pasando las líneas como guías. Y la información, esto también se ve un poquito saturada. Ahorita que ustedes están en semestre, luego se ocupan mucho estos diagramas. Se ayudan a entender más clara la información sin tanto texto. Y si ven eso, de los textos, creo que también es importante luego de manera académica, pues lees a lo mejor la introducción o tal vez por ahí viene un diagrama que explica algo como interesante y vienen 3, 4, 5 líneas, pues tal vez la leas, ¿no? Pero si ya viene un texto así esto está un poquito ya pesado, ¿eh? Pero pues a lo mejor viene como toda la problemática, o sea, a lo mejor todo es válido, pero si ya son 5 franjas de texto, es muy difícil que se lea, ¿no? Vamos a ver aquí las inversiones de los colores. Esta parte en donde les mencionaba, si el fondo es muy oscuro, pues hay que buscar que las plantas arquitectónicas sean blancas y viceversa, ¿no? Si el fondo es claro, las plantas oscuras. Vamos a ver aquí otra de retícula, distribución de información, plantas arquitectónicas. Vean aquí lo que les mencionaba, ¿no? Los muros se ven muy claros, se ve muy claro ahí el proyecto, todo lo que es cotas, ejes, tal vez pastos, ¿no? Circulaciones exteriores, se ve un poquito más, se ve más claro, ¿no? No es necesario como que se vea tan marcado. Las vistas de acá abajo, mm, depende mucho como del modelado y tal. Al final vamos a ver esto del detallado del modelado. Pero no es así un render fotorrealista, ni es la intención, ¿no? En esta fachada simplemente con las puras caras con las sombras se entiende el proyecto. Y aquí en la parte superior ya se ve el render, ¿no? Ahorita vamos a ver lo de los encuadres, pero este encuadre está bien. Vean el corte de cantidad de piso, vean el primer plano de las escalas humanas. El fondo no compite tanto con el render, ¿no? O sea, el render es el que bota más que todo lo demás. Si tienen alguna duda, porque por ahí suena, pero no sé si sea texto, pero si tienen dudas, me van diciendo, ¿verdad? Creo que no, ¿verdad? Ahorita son puras imágenes. Quiero saber otra composición. Ahí llevan unos trazados de circunferencias, como si fueran secciones áureas, que determinó cómo hacer los cortes de estas, pues tanto de los renders. La ubicación de los renders, aprovechando que está acá, luego sobran espacios como ya sea verticales o horizontales, pero muy largos. Entonces es necesario ver cuál es el render que voy a meter que me ayude a hacer esa composición. Por ejemplo, aquí en este espacio, pues se buscó así un punto de fuga central y muy abierto. Y encaja muy bien con el espacio. ¿Por qué? Porque pues muestro toda esta sección de acá que hay algo interesante, muestro el cancel del fondo, veo aquí el espacio en sentido horizontal, estoy viendo como el área del vestíbulo, hay cierto elemento ahí en la losa que me integra ahí bien. Luego me meten así unos renders que, por ejemplo, ahorita de los de octavo, que era un auditorio, ¿no? Entonces meten un render así de puras sillas, ¿no? Así que voy a ver aquí 80 sillas y ya nada más así veo 80 sillas, muros son así planos, muros planos en izquierda y derecha y una losa así completamente plana. Entonces digo, no, ustedes tienen que mostrar así cuál es la propuesta que hicieron, ¿no? Al menos en los muros laterales o en la losa que se hizo el diseño del plafón, tal vez. Lo que ustedes propusieron, ¿no? Es eso. A ver, permítanme un momento, voy a contestar un WhatsApp. Y
esta de la integración de los trabajos a mano, creo que también tiene un montón de valor, ¿no? Creo que ya ahorita con la IA en unos años, yo creo que lo que es trabajo a mano va a comenzar otra vez a tener cierto valor, pues académico y a lo mejor hasta profesional, ¿no? A lo mejor o sea, la gente ya va a estar buscando quién hace trabajos a mano, ¿no? Porque ya todos lo están haciendo en computadora. Creo que tiene ahí un plus, ¿no? De repente que ustedes llegan a una entrega de diseño, nadie lo va a hacer, ¿verdad? Porque implica mucho tiempo, pero que alguien llegara así con su trabajo a mano, 10 puntos más, ¿no? Este se ve, por lo que pareciera ser, porque también ahorita con el Photoshop podemos pasar un plano que es de AutoCAD a que parezca como que es a mano, ¿no? De hecho, eso viene de salida, creo que desde el Revit o desde el SketchUp. En el SketchUp sí se puede hacer como ese cambio de líneas, que parezca que es a mano. Entonces es otro sistema. Si ven ahí, se ve muy limpio, ¿no? Son 4 nada más elementos en formas circulares. Si ven, si tiene un poquito la cierta relación de la lámina con la planta arquitectónica. Tengo ahí en mi planta cierta distribución de circulaciones con circulaciones así como curvas. Y mi lámina es a partir de eso, ¿no? Mis elementos están dentro de un círculo. Entonces, no es de que me fui una retícula así de puro cuadrito. Esta explicación contextual de imágenes, por ejemplo, de Maps o de Google Earth de Google, ayuda mucho para explicar las zonas, ¿no? Así generales. Y si ven es blanco y negro, ni siquiera es a color. Pero se ocupa mucho, ¿no? Todavía como esa integración de plantas aéreas de zonas. Lo de las curvas de nivel, ¿no? Aprovechando esta que está aquí arriba. Todo lo que es como mucho detalle delgado de líneas así muy finitas, suma mucho, ¿no? Porque como que yo creo que se queda uno con la idea de cuando era hecho a mano, hacer ashurados así con líneas, tenía muchísimo valor. Entonces, tanto como generaciones anteriores como actuales, ver esto implica detalle, ¿no? Entonces el detalle implica como calidad. Entonces te quedas como con esa idea de que, mira, aquí tiene todas las líneas de las curvas de nivel, de la topografía del terreno, calidad, ¿no? O ves así como detallado, entonces es algo que se ve bien. Y eso actualmente pues se puede sacar muy fácil ese creo que es en Revit, no sé si en Revit creo que se puede sacar o botar las líneas de seccionamiento de las volumetrías. La integración aquí de los fondos, esto es capa de fusión, lo que hemos visto, esto seguramente hizo máscara de toda esta sección y ya aquí agregó como una imagen de agua, tal vez, o sí, uno como de un mar. Y ya lo intersectó con las líneas que están aquí arriba. Ya se ve como ahí se ve la mezcla. Ahí se ve bien. Aquí intersectó el plano. Ha de ver esto, lo de haber dibujado tal vez o aquí o en AutoCAD. Y ya es el seccionamiento del corte. Entonces aquí encima, tanto líneas como una fotografía. Ya se ve esa impresión. Aquí la ocupación del corte del terreno. Ya tenemos un corte del terreno. Aquí ya se agarraron plantas arquitectónicas, un tipo como axonométrico, un render, lo que les digo, el render lo mandaron hasta abajo porque se ve funciona bien que se asiente con los límites de la lámina. La perspectiva, pues ahí se ve bien. Plantas arquitectónicas ahí ya detalladas, si ven son puras plantas con sombras, pero lo que brinca un poco son los arbolitos, ¿no? Entonces esto puede ser con pincel, así en planta. Quedé que les iba a mandar los pinceles, ¿verdad? Si me pueden acordar. Tengo pinceles de estos de arbolitos, entonces ya pintan nada más así, puro arbolito con pincel y ya quedan. Está muy sencillo. No me acuerdo para que se los mande, porque esos sí siempre se ocupan los árboles. Y vienen así en planta y vienen en perfil. Viene ahí una composición. Ahorita vamos a ver lo de los encuadres, pero vean este encuadre de las líneas en vertical de los renders. Este hizo corrección óptica. El corte en el inicial. Aquí se cortó tal vez para respetar, aquí está como glorieta. Vamos ahí el patio de conjunto. Vamos a ver aquí dónde corta el edificio, como el proyecto, que tiene cierta concordancia con el texto en la parte superior. O sea, se ve que sí fue pensado exactamente dónde colocar la perspectiva, no fue así como de, ay, dónde caiga. Así sí se analizó ciertas cosas para que encuadraran con las partes superiores. Un axonométrico, el desvanecimiento de esta zona también para que no quede como tan cargada o tan como sobrepuesta.
también se realizó ahí. Eso puede ser con transparencia, pincel, de borrado. Le bajan ahí nada más la intensidad, el flujo, y ya borra poquito, no borra tanto, pero es con pincel y borrado. Puede ser así, o con máscaras si quieren ir más complicado, pero máscaras sí la tienen que crear. Ahí más fácil con pincel. Y vamos a ver composición. Si ven ahí son más limpias, ¿no? Aquí ya no hay tanta información, que era lo que les decía. Es un render así principal en donde, ¿qué es lo que quiero mostrar? Pues esto, ¿no? Que es como, no sé, como un tipo, área pública. Vamos a ver como elementos tal vez que estén como en los, pues, importantes de la zona, tal vez. Y el encuadre, y ya, muy limpio. Cantidad de cielo ahí. Y ya integración como del contexto en planta de conjunto, y un texto explicativo y listo. Tal vez es una lámina, una de 3, una de 2, pero ya te da como la idea ahí general y ya, simplemente es eso, no necesitas como más información en algunos casos, ¿verdad? Vamos a ver aquí plantas, cortes, detalles, una planta de conjunto. Eso es mucho como en ocasiones hay concursos en donde se determina el diseño de un espacio así como escultórico o un monumento, ¿cómo le llaman? Un columbario. Y ya, o sea, no es necesario que expliques más. Son como muy puntuales. Ya cuando son proyectos muy amplios, pues son como las láminas anteriores. Planta de conjunto, si ven aquí otra vez está integrada hacia hasta arriba y se va difuminando como hacia abajo. Es el mismo fondo, se integra ahí con el cielo del render. Si ven, no se ve así como que, aquí que hay una línea así divisoria en donde aquí terminó el cielo y aquí agregué el fondo de la planta ahí aérea de la ciudad, sino que se difumina, así se pierde el fondo negro con el del cielo. Aquí obviamente pues se buscó un cielo que tuviera esas características, ¿no? Para que colocarlo ahí. Ya todo esto sí se ve montado, o sea, esto es una perspectiva sacada de render y ya se montó ahí en ese espacio. Y esta a su vez, pues ya se agregaron ahí 3 isométricos de unas plantas de conjunto y si ven se pierde, o sea, ni siquiera te das como cuenta, pero esto ya es como si fuera una vegetación, pero con fondo muy oscuro. Y este está difuminado, o sea, no dejaron aquí como un render rectangular, no así un cuadrote como con el difuminado se perdió ahí entre todo lo demás. Ya muestra como un espacio ahí público. Aquí creo que este es un claro ejemplo del difuminado, cómo lo realizaron correctamente. Y muchas veces aquí es de ver, ¿no? Láminas, o sea, porque cómo podremos plantear nosotros alguna cosa que nunca hemos visto. Entonces, estar viendo láminas de concurso, o sea, muchas veces las que ganan concurso, pues no en todos los casos, pero en la mayoría son buenas láminas. Entonces ver así como concurso de tal lado, ¿no? O propuestas arquitectónicas. Luego no se presentan las propuestas ya de talleres de arquitectura, así como no de concurso, sino de proyecto final. No las muestran, ¿no? Pues, ¿por qué? Porque cada quien trae como su estilo. Entonces, si ya que alguien tiene como una idea de cómo presentar plantas arquitectónicas, pues no lo va a mostrar, ¿no? Porque obviamente como que le van a copiar. Pero pues, de manera académica sí hay muchas láminas que pueden ustedes investigar de estudiantes de arquitectura, ¿no? En estas vienen como propuestas de colocación de plantas arquitectónicas y el montado en una perspectiva, que era muy común todavía es muy común, ¿no? Que avienten render abajo, cielo hasta arriba y sobre el cielo coloquen la información. Entonces, si funciona bien, ahí viene una en sentido horizontal, agrado la planta arquitectónica. Vamos a ver ahí paleta de colores. Voy un poquito más rápido porque se me va a tardar mucho. Lo de la página de colors para identificar paletas de colores que puedan ustedes utilizar también es muy, muy buena, es muy práctica. La calidad del jalado de los planos, acuérdense que siempre hay que jalarlos de PDF porque si lo jalan en imagen se ve súper borroso. Aunque, aunque lo hagan así en tamaño carta, no muy pequeñito. Lo de las tipografías, pues las tipografías hay es recomendación, ¿no? La recomendación es de que sean tipografías limpias, ¿no? O sea, que no sean tan cargadas, ¿no? Ni gargoleadas. O sea, aquí vienen como dos ejemplos, ¿no? Una A, que es como la tipo Arial normal, y una A con piquitos, ¿no? Si ven allá tenemos ahí unos como piquitos tenemos unos piquitos en la A minúscula. Pues a lo mejor para títulos, en donde el texto es muy poco, funciona. Pero cuando ya es muchísimo un párrafo de texto así en ese tipo de letra, se hace un poco más complicada
la lectura, ¿no? Entonces es como más información. Entonces si la avientan así limpia, la lees más fácil, ¿no? Esa es como la condición. Lo del texto justificado, así como justificarlos. Creo que sí ya no lo vimos, ya no tuvimos oportunidad, pero si ustedes manejan el de Word, pues es muy similar, obviamente es buscar el texto y justificarlo. Viene justificado a la izquierda, justificado central, justificado a la derecha, justificado con la última línea tendida a la izquierda, justificado con todas las líneas a los laterales y justificado con la última línea tendida a la derecha y justificado completamente relleno total el rectángulo. Entonces ahí vienen los que son 7 tipos de justificados que tienen los textos. Y esta barrita de texto viene con clic derecho y opciones secundarias en el icono de texto. Entonces, no, les digo, no es como que tan complicado, nada más es buscar esta barrita, la de los justificados de los textos en Photoshop. Que aquí viene el ejemplo, ¿no? Este está tendido a la izquierda, que no sé si han visto luego que ponen justificado y como que te hace todas las letras así como que te las extiende, que es el ejemplo del lado derecho. Entonces de repente tienes arquitectura y tiene un espacio súper gigante y ya después dice posterior. Entonces este es el último tipo de justificado. Lo que hace es de que te la mantiene todo en un rectángulo. A mí no me gusta, claro. Me gusta más que esté la última línea seccionada tendida hacia la izquierda, ¿no? Que es esta la primera opción de los justificados. Y pues la otra recomendación es no textos tan largos. Luego te pierdes, ¿no? De repente vienes ahí como hablando hasta acá, hasta acá, hasta acá, y luego te tienes que regresar hasta el lado izquierdo otra vez a leer el texto. Esta ya es de composición. Hay ciertas de estas imágenes, son de un video que creo que no les había mandado, ustedes creo que sí. No sé, los mandé a los de AutoCAD. Pero es de Manes, ¿no? Esto lo pueden encontrar ahí en YouTube. Y tiene ahí los datos tiene un montón, ¿no? Pero este es de composición. Tiene otros creo que explicando Illustrator también. De estas, vamos a ver como ciertas características que pueden ayudar a que nuestros renders o vistas pues se vean bien. Que muchos de estos a lo mejor ustedes ya los conocen, si llevaron, por ejemplo, fotografía, como se metieron un cursito por ahí de foto, tal vez ya les explicaron. En la posición de la cámara, así como que dónde debería de estar mi cámara para que yo pueda mostrar bien mi proyecto. Entonces, si ven ahí, pues en casi todo, la mayoría de los casos, pues lo que yo quiero ver es mi propuesta arquitectónica, ¿verdad? Es como que el diseño, lo que yo estoy proponiendo. Entonces, en este caso es esto, es como el volumen de acá del fondo y es todo el volumen de este lado. Por ahí tengo una columna, pues tal vez si yo quiero como explicar que estoy de esta terraza y viendo hacia acá, y como función de primer plano, pues a lo mejor me funciona, ¿no? Tener esa sección de ahí. Y la relación con la altura, o sea, si ven ahí estamos como 50 centímetros del piso más o menos, pero se entiende bien el proyecto. En este caso explica como cuántas alturas hay, ¿no? En este caso, en esta imagen es 1,60 la altura como común o en promedio, de donde vemos, ¿no? Casi todas las cosas. Aquí tenemos una altura de 0,20, entonces tiende muy abajo, ¿no? Entonces luego se ven como los volúmenes pierden las líneas verticales de perspectiva. Entonces comienzan como a abrir, como si tuviéramos un lente angular. Ahorita vamos a ver lo de los lentes, pero como un 10 milímetros, un 20 milímetros, comienza a abrir las verticales y las comienza a deformar, entonces luego no se ve bien. Pero luego no, pero en ocasiones aquí lo que funciona es eso, ¿no? Que yo quiero que se muestre el proyecto como más amplio, ¿no? Más grande, más que le dé más como impresión. 280 ya está un poco más arriba del nivel del ojo, pero sigue estando bien. En este caso contrario, ahora es como ver el área, ¿no? Ver el espacio, como el área pública, cómo funciona. Tal vez ya en segunda instancia el volumen o el proyecto arquitectónico, pero es más como ver el espacio en planta. Ya ¿qué dice ahí? 12 metros. Ya en 12 metros ya es mucho, ¿no? En ocasiones sí no funciona tanto. Sigo viendo como el espacio público y sigo viendo el volumen. Si quisiera ver como el proyecto total, como si fuera una vista aérea o luego le llaman como vista de águila o de pájaro, funciona, es como si en lugar de tener una maqueta, pues tengo como el proyecto total de una vista así, en isométrico.
Pero si no, si lo veo así como está ahorita en la imagen, no funciona tanto porque a menos de que quiera ver como la terraza, una losa o las instalaciones, pues a lo mejor sí, ¿verdad? Esta de longitud focal está determinada como con el lente que se está tomando la fotografía y lo que se busca es de que sea lo más similar a lo que ve el ojo humano. O sea, que me muestren o que ustedes muestren a su cliente cómo se va a ver en realidad, ¿no? Sin ciertas deformaciones o sin una vista que yo nunca voy a percibir. Y está determinado como al render de salida, que puede ser su Revit, de donde saquen, o el Twin, o el D5 tiene las opciones, casi en todos los casos, tiene las opciones de modificar el lente de cámara que yo voy a ocupar para sacar mis vistas. Esta longitud focal está determinada por el tipo de lente. Ya ven que los celulares, bueno, no los celulares, las cámaras tienen estos objetivos o lentes que lo podemos ir cambiando. Entonces pueden ir desde un 28, hay muchísimas variaciones que aquí en este caso serían como las más comunes, ¿no? Que va desde 14 hasta 600 milímetros. ¿Qué determina eso? Pues es la apertura de obturación que puede llegar a tener el lente. Estos ángulos de visión partimos como de los angulares que vienen aquí desde el 24 milímetros hasta el 14 milímetros, que esto ya de aquí hacia atrás, ya son los que, no se han visto unos que son como ojo de pescado, que creo que los celulares actualmente tienen, ¿no? Que son unos que se llaman gran angular. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues es de que tomas una foto y te abre el lente muchísimo, entonces capta un montón de información de izquierda a derecha, pero lo único que sucede es de que te deforma, ¿no? En ocasiones como que las extremidades, ya sea manos o pies, te las hace como muy largas, o lo que esté como en la periferia. ¿Por qué? Porque tiene cierto grado de formación. Ya de ahí brinca al 24, 35, que en este caso son como, pues desde acá hasta acá, como los normales, ¿no? O sea, no hay tanta deformidad. Y ya todos estos, los que siguen del 70 hasta el 600 milímetros, pues ya son telefotos. En la parte inferior van a ver cómo va cambiando la imagen desde un B14, o sea, que tiene como toda la información de la periferia, hasta un 60, ¿no? Y estos ya son para áreas muy lejanas para poder tomar fotografía. En el caso ya de la visión, es un 50 y un 50 te da un ángulo aproximado de 40 grados, ¿no? De salida. Más o menos sería la vista así de cualquier foto que tomen, por ejemplo, de ciudad. Algo más natural, se ve natural. Este de 10 sería más o menos una visión de 120 grados. Si ven aquí ya es la misma posición de donde se tomó la foto. Es así como si yo me paré en un mismo lugar y puse un lente 50, salió esto, puse un lente de 10 y salió esto. Entonces aquí en el 10, ¿qué es lo que sucede? Entonces abre más el campo visual o el área visual del lugar, pero comienza a deformar. ¿Y a qué me refiero que comienza a deformar? Pues que estas líneas ya que se comienzan a hacer así, ¿no? Ya no se ve como tan real. Existe ciertas modificaciones. Aquí tenemos un 22, que es aproximadamente lo que vemos nosotros. Entonces, ¿qué vamos a estar buscando nosotros en el render? Así como para que se vean adecuados y buenos y no deformados. Pues de un 22 a un 43. ¿Por qué les digo milímetros? Porque muchas veces la configuración del programa que utilicen está determinado por milímetros. Los 22, 43 milímetros, ya te da la opción. Este es de Lumion. En Lumion, aquí viene la opción de cuál es el lente o distancia focal que vas a utilizar. Y ya aquí las recomendaciones de que sea de 22 hasta 43.5 milímetros las vistas de nuestros renders. Y en algunos programas, por ejemplo, desde el celular, que nosotros ahorita toman foto en el celular y pueden hacer la corrección de las verticales. En Photoshop, pues obviamente tenemos que hacer transformación de imagen para que podamos modificar esas perspectivas. Y también desde salida del programa de renderizado también se puede hacer esa corrección de verticales. Entonces, esta es la foto así original con un lente. Este podría ser como un 25, un 10 más o menos. O sea, si ven, ya se ve bien deformada la imagen, ya se comienzan a hacer como el punto de fuga muy hacia acá, muy puntual, ¿no? O sea, no queda aquí, ¿verdad? Queda mucho más arriba. Pero tendría que quedar más vertical. Ya en ese se corrigen y ya se ven así completamente verticales. Aquí ya hay cierto
va más en gusto, ¿no? En ocasiones a personas no les gusta que quede así bien completamente vertical, entonces se busca que tenga cierta inclinación, pero no tanta, ¿verdad? Entonces aquí si ven tiene 90% de corrección de las verticales. ¿Por qué? Porque aquí de los laterales todavía sigo viendo ahí cierta inclinación, no tan marcada, pero existe. Y aquí 100%. Entonces si ven aquí la vertical del lado izquierdo está ahí bien alineada. Entonces, sí hay ciertas condiciones en donde puedes decir que este se ve mejor que este, ¿no? Este ya se ve muy lineal. Pero les digo, va en gusto, o sea, tal vez a alguien se le guste que se vea así, completamente vertical. Por eso se puede sacar en ese caso es de Sketch. Entonces en Sketch se puede hacer la corrección y también en Lumion se puede hacer la corrección o en Photoshop o en el programa que ustedes manejen. La profundidad de campo está determinada también por el lente que se utilice, que luego bueno, he visto que no hacen como, no explotan esas herramientas que tienen los programas de renderizado. Y también en muchos de los casos se puede hacer esta profundidad de campo, o se puede cambiar hasta el lente. No sé si han visto, por ejemplo, en V-Ray, sí se podía poner hasta el tipo de cámara con el que querías sacar tu render, el tipo de cámara y el tipo de lente. Aquí hace un poco la explicación de qué diferencias hay entre tipos de objetivos que se estén utilizando. Entonces, si el lente es un telefoto, va a enfocar muchísimo más como este. Y si es un gran angular, va a desenfocar un poco menos. ¿Cuál es la característica? Pues que en nuestros proyectos arquitectónicos sí necesitamos que se vea bien enfocado. No tanto el primer plano como la cuestión arquitectónica. Ya lo del fondo, así lo de hasta atrás, pues a lo mejor sí ya no se tendría que ver tan enfocado. Que esta la diferencia es este es con un teléfono. Este es con un telefoto, el que se ve muy desenfocado, y este es con un 25 más o menos. 24, 1050 más o menos. La profundidad de campo, ¿no? O sea, como trabajar sobre solamente una sección, tampoco tan marcado. Esto es como, no se han visto en los solares, que también es muy característico que traigan como una florecita o algo así. ¿Por qué? Porque está en primer plano. Lo que hace es como tomar fotos muy cerquitas de cosas muy específicas que estén a 50 centímetros, a 30 centímetros, y las detalla muchísimo, ¿no? Pero para efectos de render, pues eso no nos funciona, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros estamos viendo como elementos más grandes, no estamos viendo elementos tan pequeños. Entonces, primeros planos así muy marcados con grandes angulares o telefotos no funcionan. Así sí podemos desenfocar, pero no tanto. Es con un 300 que este es un telefoto. Entonces, hay muchísimo desenfoque, entonces no me funciona. Pero un 10 sí me funciona. ¿Por qué? Porque todavía sigo viendo como lo arquitectónico. Ya en esta vamos a pasar a lo de iluminación, que también es la recomendación de que siempre casi les digo así como que los renders de día, ¿no? Luego quieren sacar así como renders de noche, ¿no? Porque creo que aparece la opción, o hay una opción así de salida de render como noche, o porque quieren que se vea como la iluminación. Pero es más difícil de controlar iluminaciones así en ese sentido. Tal vez si tuvieras o fuera un proyecto muy que funcionara en la noche o que fuera algo nocturno, pues tal vez ahí sí no podrías como pedir que sea de día, ¿no? Pero en la mayoría de los casos, pues hay que tratar de buscar que sea de día. Ya en el caso de día, pues tampoco se busca que sea así completamente así ¿cómo le llaman? En el cenit del día, ¿no? Es completamente vertical el sol, así tiene que tener cierta inclinación que nos ayude a que nuestros renders proyecten un poco de sombra. En el caso de la posición va a depender mucho de dónde está la vista de la fachada. Esto va muy en relación al proyecto de diseño. Si mi diseño está como bien orientado el volumen, pues a lo mejor sí puedo poner que la cara o una cara esté bien iluminada, ¿no? Pero de repente si puse al poniente la fachada principal, en donde tengo canceles, pues ese ya es más error de diseño que del renderizado de la vista. Y aquí lo que se busca es eso, ¿no? Así como que una cara esté iluminada y que la otra esté un poco más oscura, que no queden las dos en el mismo tono. ¿Por qué? Porque necesito que tenga como esa profundidad para que se entienda más clara la volumetría. Entonces luego se hace trampa, ¿no? Así como derroto el sol en otra posición, de tal manera que sí me dé esta iluminación, pero no es lo ideal. En relación a las sombras que proyecta el sol, ya muchos programas de render ya te la hacen como, ya te hacen el cálculo, ¿no? Cómo tiene que proyectar la sombra. Pero aquí la característica es esto de si la sombra está muy cerquita, o sea, si
Por ejemplo, aquí la explicación es esta, ¿no? De que si la llanta proyecta una sombra, si bien la llanta está muy definida, ¿no? O sea, se ve la sombra casi casi como si estuviera la llanta dibujada en el terreno. Pero si vemos aquí unas sombras, por ejemplo, estas de los árboles, vamos a ver sombras ya muy difuminadas. ¿Por qué? Porque la distancia que existe entre la pieza y la proyección de la sombra se comienza a alejar, entonces esto se comienza a difuminar. Por ejemplo, la sombra que habíamos agregado a la escala humana la clase pasada, pues la agregamos así como frontal, o sea, ni siquiera le hicimos difuminado. ¿No? ¿Por qué? Porque pensábamos que estaba como en posición cerca, o sea, podemos decir, aquí está bien definida y conforme me voy alejando, ya la cabeza a lo mejor está un poco más difuminada, ¿no? Si nos quisiéramos ver así como muy, muy exactos. Pero les digo, muchas veces el programa de render ya te saca las sombras como calculadas, pero si ustedes las fueran a editar en Photoshop, pues hay que tener cuidado con eso, porque luego me proyectan así unas sombras todas así completas, bien definidas. Pues ahí se ve como el detalle, el error. Esto habla de los materiales, como de tratar de ponerle materiales a todas los volúmenes que nosotros tengamos en el render. Ayuda ahí mucho. No necesariamente materiales así como reales, aunque sea muy esquemático, así muy de rellenos nada más. La condición es esa, ¿no? Así como no dejar ningún área sin relleno, ¿no? Aunque sea un color como muy similar, como que sí tratar de detallar bien cada detalle. Por ahí los rangos dinámicos, eso lo mencionabas mucho aquí no se ve tal vez muy obvio, ¿no? Pero lo mencionábamos mucho en el trabajo, en el penúltimo, que les decía, en el cielo hay que tratar que no se vaya hacia los negros totales, por ejemplo, cuando tenemos como sombras, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo claro. Aunque es blanco y negro la fotografía, y la persona que está acá trae su short y sus calcetas negras, su mochila negra, no ve una mancha así negra total de todo, ¿no? O sea, por el tono que se buscó aquí, sí veo ciertas manchitas aquí pequeñitas que tal vez estas sí son negras, sólidas, ¿no? El cabello de acá de la persona, el niño, la cabeza del niño, o sea, esos sí son negros totales, ¿no? Tal vez aquí este maniobro de la bici, sí se ven negras, ¿no? Totales, pero no es todo, ¿no? Entonces, dentro de este rango dinámico lo que se busca es eso, ¿no? No caer en el negro así total, ni en el blanco así que le dicen como quemado. Si ahora que voy a tener ciertas áreas así en blancas, pero ni siquiera son blancas, son como gris clarito, ¿no? Tal vez el perfil este de la iluminación que viene del gorrito, ese sí se ve blanco, ¿no? Tal vez, pero son como zonas muy específicas. Por eso está como que sí está bien el rango dinámico. Y al mismo caso de los renders, o sea, no hay que irnos ni en el blanco así total, ni en las cosas negras. Eso luego pasa, por ejemplo, cuando agregan estructuras de acero pintados en negro aparente. Entonces luego ya aparecen las manchitas negras, ¿no? ¿Por qué? Porque luego ese negro se va muy arriba. Entonces el programa de renderizado luego no lo reconoce. Entonces luego les hago como esa observación para evitar eso, en lugar de pintar así negro tu estructura de acero, pues píntala de gris oscuro, gris clarito, y ya con el sombreado ya se hace negro, ¿no? Entonces ahí ya como que se soluciona ese detalle. Y ya en el caso de los colores, también, o sea, no colores súper intensos, ¿no? Tal vez para fotografía, una cuestión fotográfica, tal vez sí funcione, pero ya para cuestiones arquitectónicas, luego mucho color así, satura demasiado la vista. Y eso va a estar también determinado o alineado a la paleta de colores que nosotros hayamos elegido, ¿verdad? Vemos lo de la saturación, cómo manejarla. El ejemplo muy claro es como los fondos que luego agregan en sus renders. Ya ven que sacan un render de vista aérea de su proyecto. Y luego hasta atrás agregan unos edificios que luego creo que ya vienen como predeterminados o ustedes agregan el fondo en Revit, por ejemplo. Les agregas unos edificios o unos cerritos así hasta como al fondo, pero esos cerros aparecen así con un color súper intenso, ¿no? Súper saturados. Entonces eso resta un montón como la calidad del render porque se ve falso, ¿no? Se ve muy sobrepuesto esa información del último plano o del fondo. Entonces esto lo que explica es de que conforme tú vas viendo los elementos a lo lejos,
la saturación va bajando, ¿no? Pues tal vez por la condición visual o por la contaminación o simplemente por el desenfoque que va teniendo la imagen, tú no la ves saturada, ¿no? Tú la vas a ver un poco más tenue, que ese ejercicio lo pueden hacer ustedes, ¿no? Ustedes, si salen ahorita de su casa y se ponen a ver el Popocatépetl, sí van a ver el azul del Popocatépetl o el gris del Popocatépetl, pero lo van a ver en una saturación bajita, no van a ver un color así súper intenso, como vemos aquí, por ejemplo, la camioneta, ¿no? Como la tenemos así en segundo plano, pues el color amarillo aquí sí lo veo pues fuerte, ¿no? Pero si me voy hasta acá atrás, al carro que está acá, por el desenfoque y así, el amarillo se ve más opaco. Entonces ahí la observación en cuestiones arquitectónicas es eso, los últimos planos, que en este caso serían los cerros o los edificios del fondo, no se tienen que ver saturados. Entonces lo podemos bajar también con Photoshop, ¿no? O sea, de ahí podemos bajar las tonalidades. Las escalas de las texturas, pues, es como muy obvio, ¿no? Aquí el ejercicio de los tabiques, pues, tener cuidado. ¿Qué sucede mucho? He visto, por ejemplo, con los muros de piedra, luego ponen muros de piedra y la piedra súper gigante, y como es un patrón repetitivo, se ve falso. Lo que agregamos en el último proyecto, lo del desgaste y envejecimiento, pues también es importante. Luego a veces sacan los renders y los mandan así como salieron realmente. Es muy difícil como que se vea pues como realismo. ¿Por qué? Porque vemos todos los materiales así como nuevecitos, pues, queda lo que les decían los pisos, ¿no? Luego ponen los pisos así como de asfalto o de concreto, bien lisos, ¿no? Así como que ni siquiera creo que quedan así cuando se hace el colado. Entonces tiene ciertas irregularidades o basuritas o desgaste natural que ayuda a darle esa calidad. Anteriormente era muy complejo hacer esto de las reflexiones de los cristales. Uno se tardaba un montón ahorita creo que ya muy pocos lo ocupan, pero con V-Ray estaba difícil. ¿Por qué? Porque tenías que configurar el material, tendrías que configurar la iluminación del entorno, tendrías que informar la reflexión de los elementos que estuvieran más cercanos, tendrías que configurar la reflexión y la refracción del vidrio, tendrías que configurar la hora del día y eran como 6 condiciones que tendrías que estarla ahí moviendo para que el vidrio sí pareciera ser que estaba reflejando como naturalmente en la hora del día. Actualmente pues ya es muy fácil, ¿no? Tú ya casi le pones como el material vidrio, le pones la hora, le pones la refracción y la iluminación ya sea natural o artificial y ya te da, ¿no? Entonces, eso suma muchísimo. Antes era como casi siempre se les pedía así como de que el vidrio que se vea bien, ¿no? Pero ahorita es más práctico, más sencillo. Ahí lo de las geometrías. Bueno, el detallado de la ambientación, que aquí hace como esa explicación de que si se va a agregar como elementos, por ejemplo, la vegetación de aquí al lado izquierdo, y es mucha o se está agregando como demás, pues ahí lo que se pide simplemente es de que esté detallada. En dado caso que se agregue, si ven aquí, sí está ahí la vegetación, sí están los elementos, sí tiene buena geometría, pero no se ve el detallado, ¿no? Entonces a lo mejor ya es más de iluminación en este caso, tal vez. Lo de iluminación, aquí habla de Hyperlight y Skylight, que son como las configuraciones que tienen las salidas de los renders ahorita, para ver cómo ilumina el área, que es lo que les decía antes, ¿no? Antes esto lo tenemos que hacer como de manera manual, pero ahorita ya se puede hacer como más sencillo. Pues vamos ahí, composición. Esto es más de detallado, así sí es lo que muchas veces luego, ya esas son las dos últimas. Les digo mucho esto, les hago mucho como hincapié de que es muy difícil que yo vea que hacen modelados así verdaderamente detallados, ¿no? Así como que se quedan mucho en esto, así como en anteproyecto o así en esta idea de que, pues el proyecto sí está bonito, ¿no? Tiene su volado, tiene su cancel, ¿no? Ahí tiene la idea de que intersecta con el volumen del fondo y ya me dije, no, pues es que ya le puse aquí que la jardinerita y no sé, o sea, como que se entiende el proyecto, pero en el caso del modelado, sigue estando así como en el anteproyecto, ¿no? O sea, ni siquiera está como completamente definido. Y en este ya del lado derecho, pues si ven se detalló así como tan solo esta como máscara ahí que se le puso como tipo pergolado o estructura ahí sobrepuesta y volada, se ve que se modeló cada una de las piezas, hay como un bastidor, hay una estructura, se agregan columnas, en el piso, vean, por ejemplo, aquí es piso así liso, ¿no? Que luego me dicen, no, pues es que es puro concreto, ¿no? Así como que, le digo, pero al menos debería tener como los cortes, ¿no? Cortes de
contracción ahí del concreto como para que se vea el detallado, la armadura del fondo, ya remetieron un poquito la ventana. Entonces, eso es mucho de modelado, o sea, como qué tanto calidad de modelado pueden llegar a hacer para que quede bien la vista. Y siempre les digo así como si les pedí como un render de, no sé, de este pasillo, ¿no? Por ejemplo. Nada más modelen, así como que nada más modelen esta área. No es necesario que modelen todo el proyecto. Entiendo que también es muy tardado. Pero o sea, como de zonas muy específicas que les ayuden a ustedes a sacar vistas. En el caso de casas también lo mismo. Luego, luego funciona bien modelar así, por ejemplo, si es una fachada muy sencilla, de muro, dos ventanas, puerta, eh, no sé, vestíbulo, estacionamiento, pues sí, a lo mejor detallas ahí el modelado bien de las huellas, del acceso, el cambio de nivel, pones la guarnición, banqueta y la calle, pones la rampita de acceso, pones el poste del medidor, no sé. O sea, como que si pones todos esos detalles, suma un montón, ¿no? Se ve muy bien, aunque la salida sea así completamente como la que vimos en un inicio puro modelado y con puras sombras, se ve bien. O sea, sin necesidad tal vez de que le pongan los materiales así como muy acabado real, ¿no? Entonces, este es de explicación. No, es de. Se está grabando, creo, ¿verdad? Entonces, a partir de esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a vamos a hacer una lámina, que era lo que les decía la clase pasada, independiente de la que entreguen de diseño también, ¿no? No quiero que sea la misma. Pueden ocupar la misma información, ya sea planos o renders, o de algún otro proyecto que ustedes tengan o quieran utilizar. Hay que hacerla. Ya en dado caso que a lo mejor no, pues no sé, no les gustó el diseño que están haciendo ahorita y por alguna razón a lo mejor no tienen ningún proyecto todavía, pues pueden bajar la información, o sea, sí pueden bajar un render tal vez de internet, pueden bajar hasta unas plantas arquitectónicas, pero creo que aquí lo importante es eso, así como que ocupen las herramientas de Photoshop, o sea, practiquen y traten de hacer una lámina pues buena, así muy sencillita, en donde vengan esas pues tratar de replicar eso, ¿no? O sea, como que hacer esa práctica de, pues si me toca hacer un proyecto de... Y no les voy a pedir tampoco tipo de proyecto, ¿verdad? Es porque no sé qué están haciendo en diseño, pero si ya les dije que pueden ocupar pues ese proyecto. Pero si lo van a hacer así de cero, o sea, sí les haría la recomendación que hagan el proyecto de una casa habitación, ¿no? Porque es algo como que sí es posible que lo estén haciendo o lo vayan a hacer. Entonces, en este proyecto de casa habitación, al ratito yo creo, o mañana les voy a mandar el listado, como de qué es lo que tiene que contener. Este que les estoy mostrando ahorita es de diseño, de octavo, pero tal vez de una de estas cosas sí les retome ciertas características o ciertos puntos para que ustedes lo repliquen. Y ya les voy a mandar el listado, ¿no? Así como de que la lámina tiene que contener estos 10 puntos. Entonces, por ejemplo, sí les voy a poner planta arquitectónica, render de fachada, bueno, render de vista principal, creo que es de ubicación, em, no sé, hay como 10 puntitos les voy a enviar. Y eso es lo que les voy a revisar la próxima clase, ¿no? De esos puntos, obviamente, ahorita acordándome, va a haber uno que diga, paleta de colores, ¿no? Entonces tienen que aplicar paleta de colores, ¿no? Y así. Entonces, en este viene, por ejemplo, diagrama de ubicación, que casi siempre en diseño siempre les piden eh, estas características. Pues a lo mejor algunas ya las van a recordar o ya las hicieron. Entonces, el de ubicación, pues es esto, ¿no? Así como en este caso son 5 diagramitas, se explica cómo está de manera general y cómo llega de manera particular el lugar. ¿No? Esto pues nos ayuda a contextualizar la zona. Varios ejemplos, como que ahí les puse varios ejemplos, como uno es el de aquí arriba, más sencillito, ¿no? Nada, se ve azulito y líneas y ya. O un poco ya más elaborado de colores, con rellenos o en transparencias. Van cambiando, ¿no? Este es uno. Este sí seguramente les voy a pedir, diagrama de ubicación. Luego otro viene diagrama de gráfica solar. Regularmente ponen como el segundo, que viene acá, como que pues, sacan una imagen de Maps y le ponen el solecito y ahí indican dónde sale y dónde se mete el sol, ¿no? Muy,
muy básico, ¿no? Pueden hacerlo más elaborado, ¿no? Un poquito más detallado, pueden ocupar eso isométrico del Revit y simplemente ahí ponerle una, este, una flecha. Entonces, muchas de estas cosas ya sea las pueden hacer desde el AutoCAD, las pueden hacer a mano, las pueden hacer en Revit. O sea, si es necesario que ustedes como que analicen la imagen y digan, con estas cosas lo puedo hacer, ¿no? O hasta lo puedo hacer en Canva, ya lo pasan ya modificado a Photoshop, como ustedes quieran. O hasta, les digo, muy sencillo, se pueden buscar la imagen y que sea muy similar al proyecto que tienen, que tenga una paleta de colores similares o cambiarle la paleta en Photoshop y ya colocarlo. Bueno. Diagrama de zonificación. Ese es como el que luego se pide de numeritos, irle poniendo numeritos y ponerle, pues que este es el acceso, que este es ya si fuera casa, pues le tendrían que poner, este es el garage, este es el vestíbulo, recámara uno, esta es la sala, comedor, patio de servicio, y así de una vista, ya sea en planta o en isométrico, y explican las áreas. Esto luego se ocupa como en las láminas, muy como axonométrico, y a partir del axonométrico ir explicando ya sea del lado izquierdo, del lado eh, derecho, con unas líneas punteaditas, una línea delgadita, ya los textos, ¿no? Y ponerle cada una de las áreas. O por colores, estos ya están más elaborados, pero si ya tienen el modelado, obviamente también ya lo pueden hacer. Diagramas de relaciones, pues ahí es uno como el que siempre hacen, el del triangulito, o más como si fuera un diagrama unifilar, en círculos, a mano. Estos también ya se pueden hacer en bueno, eso ya es meternos en más, ¿verdad? Pero hay una página que se llama Flourish en internet, que ya es para hacer diagramas de este estilo, como este que viene acá, o en barra, o en tablas, o en este que le llaman como de pastel. Entonces, eso se mueve, ¿no? Obviamente son más como para presentaciones en Photoshop, no, en PowerPoint, pero también hay unos fijos. Entonces ahí lo que te ahorras es estar haciendo eso ya sea en programa o a mano o en Photoshop, ya se puede hacer a mano. Esto del Coscus Cast, no, porque no sé si ustedes ya lo vieron, creo que a lo mejor tal vez por el semestre en el que van, no. Entonces ese sí no se los voy a pedir, pero es como un mapita de identificación de metros cuadrados en isométrico o en planta. Ese no se los voy a pedir. Este sí se los voy a pedir, esta es la explicación de cómo llegan como en su proceso de diseño, como explicar de una forma básica, que en este caso, en todos los ejemplos aplica lo mismo, pero luego como que no les queda ahí claro. Son dos cuadritos, es como el paso número, como si fuera una receta. El paso número 2 ya se le quita un cachito a un cuadrito, entonces se ve cómo la extrucción. Hay con unas flechitas indica que se unieron. Aquí en el 4 dice que ya están unidos. Aquí en el 5 ya se combinan como los laterales. Y aquí en el 6 ya hizo como una rotación. Entonces en 6 pasos yo ya expliqué cómo desarrollé mi proyecto. En el de acá abajo pues viene también con el terreno, agregué círculos, una línea como continua, agregué ahí como ya la vegetación, lo limpiaron, agregaron alturas y quedó en ¿no? Entonces otros 6 pasos. Indicaron el lugar, ejes de referencia, determinaron una forma por 4 volúmenes, le agregaron como materiales, creo, quién sabe qué pasó, agregaron como esta zona de aquí abajo y agregaron como los laterales, ¿no? Ahí se ven ahí como unos andadores, pasillos, ¿no? ¿Qué otros ejemplos? Un rectángulo ahí básico, o sea, un seccionamiento, agregaron altura y rotaron los volúmenes. Que eso es más como metodología de diseño, que es lo que luego les enseñan en sus clases, cómo desarrollar formas, ¿no? Y esa explicación, pues la pueden hacer también. Si ven aquí, se pueden hacer simple, así con rellenos en Photoshop, hacen regularmente estos. O desde la salida de Revit también se pueden agregar características a los volúmenes, caras, elementos, y ya salen así. Entonces, ahí las opciones nada sería como acomodarlo bien en el lugar. Es decir, lo pedir. Eso es para diseño. Ya después de ahí les pedí como las vistas de los renders que necesitaba. A lo mejor nada más les voy a elegir, yo creo a ustedes dos. Pero les pedí así como que una aérea, una fachada, un taller de estructura, uno de áreas públicas,
una de exterior y uno frontal como si fuera fachada. Entonces, ustedes voy a ver al ratito mañana cuáles les pido y ya se los mando. ¿Cuáles les puse lo del encuadre, iluminación, representación, detallado del modelado, claro, lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Entonces, va a ser, creo que nada más eso, a lo mejor les voy a pedir ahí un texto explicativo y en las plantas arquitectónicas, ¿no? Nada más. Y ya como último, les voy a enviar y ya lo cerré, creo. Pero no sé si todavía funcione, ¿eh? Porque este era del, este, del año pasado. A ver, ahí. Mm, Son unos ejemplos de herramientas. A ver, no. Mm, Ahí están. Son como las instrucciones de cómo aplicar estas herramientas de Photoshop. Por ejemplo, esta era la explicación de cómo ocupar la paleta de colores. Entonces decía cómo era la página, donde le tienes que dar clic. Ya ves, se explicaba claro. Así que el detalle es de que no sé si todavía están como arriba los videos, hay que revisarlos. Ahí tendrán que leerlo con el QR. Era de cómo hacer los recortes de piezas, que también lo habíamos visto, pero oye, se les había olvidado. Este era de cómo transformar las geometrías o las imágenes. Este es de transformación. Este es de cómo crear carpetas, que eso lo vimos en la clase pasada, y cómo editar carpetas. Eh, Hay varios. Este era de cambio de color, cambio de tonalidad. Este es por capa no sé si viene por capa de ajuste o directamente el cambio de color a la imagen. O sea, de manera destructiva o no destructiva, pero viene como cambiar el color. Esas son capas de fusión, que es cómo se mezclan dos imágenes. Que esto también ya lo habíamos visto, pero por si les iba, si les olvidaba. Este es el de máscaras. Esta es la explicación de cómo hacer máscaras aplicadas y capas de ajuste. Capas de ajuste y máscaras. Este es de eso. Eso es lo de las reglas. Lo que les decía de cómo jalar las líneas y ajustarlas para un patrón. Este es de tipografía. No sé, creo que aquí vienen dos. Viene una de la página donde pueden descargar tipografías y viene la otra cómo agregar tipografías a Photoshop. El del texto, pues ahí la letra T ya comienzan a escribir. Pero aquí es eso, las dos. Son la página y cómo descargar el texto. Este es creo que transparencias o agregado de plano, creo. Este es agregado de plano y transparencias. Y ya aquí venían como unos ejemplos de lo que se podía llegar a hacer. Pues son capas de fusión y plantas arquitectónicas. Aquí, por ejemplo, sí se ven como bien detalladitas, pero aquí implica mucho cómo venga el plano de salida, ¿verdad? Pues porque lo que se agregó en Photoshop pues simplemente son como rellenos y pinceles. Entonces lo que luce mucho aquí es la calidad del dibujado de la planta arquitectónica. Pues por eso sí les hago como mucho hincapié eso de que sus planos tienen que estar muy bien detallados para que se vean de calidad en el Photoshop. Entonces como acabado a acuarela. Y este viene de diagramas. O sea, ni siquiera les mandé creo que el QR, pero en la página de Big pueden encontrar muchísimo. Hay bien demasiados así diagramas de cómo se hacer la representación de diagramas de secuencia. Tienen un montón de ejemplos. O sea, es para verlo, este es como de guía, cómo pueden utilizarlos. Ahí viene como el ejemplo del corte, que se vean bien marcados. Siempre les digo que se vean bien marcados las losas de entrepiso, la losa superior y los muros. La representación de los dos tipos como de renderizado, si ven ahí viene uno muy artístico y uno superior. Por ahí diagramas o vectorización de elementos. Creo que ya son ejemplos, pero ya no vienen Y acá viene otra representación muy limpia ahí en acuarela. Este sí ya no nos dio creo que oportunidad
O creo que sí. No, sí nos dio, creo que fue el que dijimos de rellenos de la facultad, pero ya no aplicamos acuarela. Según yo recuerdo, ya no. Creo que ahí nos quedamos en ese detallito. Sí nos faltaron ahí como 2, 3 clasecitas que, pues que por lo de la huelga, ya no pudimos ver eso, pero ya son más como opciones de representación, ¿no? Entonces, vamos a ver eso. Se los voy a mandar mañana, yo creo el lunes, así seguro el lunes se las mando. De todos modos, creo que nadie va a revisar el otro sábado. Se las mando en la semana que viene, la rúbrica de la lámina y esa información que ahorita les mostré. Y y ya en su revisión, de preferencia, antes de iniciar la clase, me mandan su lámina me la pueden mandar en PDF, ya para que sea más fácil revisarla. Y ya les hago ahí observaciones para que ya resuelvan todas sus dudas y ya entreguen su lámina final el 20. ¿Va? Dudas que tengan, preguntas, todavía andan por ahí, ya se fueron. Yo, profe, tengo Creo que no, una... Erky. ¿Tienes duda? ¿Alguien dijo duda? Sí, profe, bueno, yo tengo una cuestión. Es que lo que Sí. pasa es que entré un poquito tarde y ya no le puedo decir cuándo me podía tocar la revisión. Ah, sí, Ajá, entré cuando estaban apenas empezando a presentar las láminas. ¿qué día te es posible? ¿Está el 30, 6 o 13? El 3 estaría bien. ¿Apellido? García Rodríguez, Enrique. García Rodríguez, Enrique. ¿Alguien por ahí? Porque vi que entraron otros más que no sé si escucharon, pero estamos pasando como lista para que ustedes me digan qué día quieren revisar. Y está disponible el 30 de mayo, el 6 de junio y el 13 de junio. Yo, profe, por favor. ¿Apellido? Guadarrama Cruz. Guadarrama Cruz. ¿Qué día? El 6. ¿Alguien más? Bueno, pues si ya no hay dudas, vámonos. Nos vemos en las Aquí, revisiones. disculpe, ¿puedo hablar un momentito con usted? Sí. Sí. Es sobre, bueno, para justificar mi inasistencia del 28. Lo que pasa es que ya no pude sacar justificante, pero tengo mis análisis por si gusta verlos. 28 de febrero, ¿no? Sí, Ah, apellido, Salmerón Mendoza. Sandoval, Salmerón Mendoza. Almerán. Salmerón, con S. Ah, Salmerón Mendoza. Ya está, Gracias, aquí. sí. Si ya no hay otro pendiente, vámonos. Cuídense. Adiós. Hasta luego, Nos Erky. vemos, profe. Bye. Gracias, nos vemos. Adiós.